o averiguando los datos, Alexandra, iniciamos la secuencia de grabación de acuerdo a la normativa administrativa exigida por nuestra autoridad. Voy a pedir asimismo que tengan a bien, por favor, apenas inicie la grabación, suscribir vuestra asistencia en la página del chat. A ver, está un poco lento el sistema, les ruego esperar un minuto, unos segundos de repente. Ok, muy buenas tardes, jóvenes. En este momento, gracias, Valerie. Suscriban su asistencia. Abigail, Yarir, Andrea, Brian, Obed, Camilo, May, Fernando, Gabriela, Winnie, Xiaomi, Kiops, Cherali, Diana, Gary, Julio, Maricielo, Kevin, Gilbert, María Julia, Johan Sebastián, Mila, David, Pedro Rodrigo, Tracy, Jeffrey, Luz Margarita, Alessandra, Marjorie, Mabel, e Iván Elmer. Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva sesión de construcción de teoría. También está Sofía, Winnie y Glicerio. Buenas tardes, Glicerio. Jairo, ¿cómo están? Conversábamos a inicios de sesión de las situaciones que podemos asemejar respecto a la tormenta ayer y cómo es que nosotros podíamos más o menos extrapolar la experiencia de qué es lo que ocurre a nivel del ojito, el globo ocular, frente a un fenómeno de fotóptico, en una fotopsia. Entonces habíamos de repente interpretado o ver la forma, cómo podríamos interpretar nosotros, hacer una especie de alegoría de confusión de situaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos expresar? Entonces hablamos que la atmósfera completa que envuelve a la Tierra podría ser la retina, ¿no? Dentro de todo un universo que sería la esclera, están claramente diferenciados esos espacios. Y de pronto el aire, o podríamos, mejor dicho, la hialoide sería lo que contiene a las nubes o al oxígeno dentro del disco, ¿no? Entonces, la concentración de oxígeno y las características de este podrían hacer que este sea completamente transparente, dándonos un vítreo claro, ¿no? Que permite que nosotros evidenciemos imágenes sin ningún problema. Y cuando tenemos diferentes grados de turbidez del vítreo, como sea formado por una polución, por una contaminación atmosférica, por la presencia de niebla, de neblina y de nubes de distinta concentración. Hay nubes mucho más densas, obviamente, ¿no? De acuerdo el tema de análisis de la atmósfera, ¿no? Del medio ambiente. Podríamos tener entonces esas nubes de distinta categoría, que podrían expresar claramente cómo es en todo caso la comparación frente al examen de fondo de ojo y poder determinar cuál sería la causa de una fotopsia. A ver, espero una tribuna libre, un comentario al respecto. Comenten, por favor. Voy a tener que invitar. Glicerio, por favor, ¿qué opinas al respecto? Que sí, doctor, ayer, el momento de la tormenta, todos estábamos, algunos perdieron luz incluso en sus casas. Cierto, hemos tenido una noche un poquito incómoda. Más o menos queríamos hacer una alegoría para poder interpretar cómo es que podríamos nosotros comparar, ¿no? Les había hecho, les repito la pregunta, cómo si tenemos un universo, hablemos de la Tierra, ¿no? Nuestro pequeño universo, la Tierra, la atmósfera, y comparamos al globo terráqueo como si fuera un globo ocular, digamos, ¿no? Obviamente completamente distinto, porque hay posiciones que van a marcar a la córnea, a la cámara anterior,
interior del segmento electoral. Supongamos que la atmósfera vendría a ser como la retina, y las nubes, la niebla, las diferentes situaciones serían las características de la forma de presentación del humor vítreo, ¿no? Entonces, una fotopsia evidentemente es el resumen de lo que significa el síndrome de tracción de la hialoide sobre la retina, ¿verdad? Entonces, eso tracciona la retina y activa los fotorreceptores que nos van a permitir nosotros vislumbrar diferentes grados de luminosidad, ¿no? Dependiendo del tamaño, de la extensión de este fenómeno. Entonces, queríamos más o menos extrapolar a una experiencia que hemos vivido todos anoche, ¿verdad? Independientemente que sea tema atmosférico o tema anatómico retinal, más o menos cuál sería vuestra alegoría, dejemos que la actividad lúdica permita expresar nuestra interpretación al momento, ¿no? Entonces, esa era más o menos la idea. Así que, a ver si por ahí, Quiserio, a ver si puedes acotar algo más. Bueno, si podríamos poner el caso de que comparar el globo terráqueo con nuestro ojito, de esa forma, podríamos, ¿no?, darnos sensaciones de hemianopsias después de una tormenta de ese tipo. También, ¿cómo podríamos ver el ojo por fuera? Incluso después de una tormenta de ese tipo, podríamos ver una leucocoría. No sé, hay muchas maneras de interpretarlo, no hay una específica si fuera el caso, ¿no? Claro, de repente una leucocoría, una nube que esté permanentemente en un lugar y no se mueva, digamos, el Salcantay que lo tenemos cuando vamos a Anta, o el Ausangate que está hacia el sur, ¿no? Y tengamos una nube que no se mueve pues, permanentemente. Ya en el amanecer, esa nube sería mucho más oscura y no nos permitiría ver. Si es que digamos que el sol nace detrás del Ausangate, sale por esa zona, entonces interferiría nuestra visión contra el objetivo que sería el Ausangate. Entonces esa nube podría ser lo que vemos como un escotoma, ¿verdad? Un escotoma central y fijo si orientamos nuestra mirada hacia esa zona, ¿no? Escotomas, leucocorías, bueno, diferentes situaciones que podríamos interpretar. Vale la pena hacer ese tipo de alegorías porque eso es una especie de muletilla que nos va a permitir recordar, ¿no?, en algún momento cuáles son las características de lo que queremos expresar ahora a través de estas simulaciones. ¿Tienes ya completa la presentación o los integrantes de quienes van a presentar, Alessandra, ahora? Sí, doctor. Primero falta culminar el tema de mi compañero Johan, que era sobre patologías, me parece, de los pares craneales. Ajá. Y después toca patologías quirúrgicas regionales. Exactamente. Perfecto. Ok, hoy día voy a delegar a uno de ustedes para que haga de moderador o de presentador. ¿Ok? Entonces, ¿quién un voluntario, por favor? Que oficie de maestro de ceremonias o de encargado de la presentación. Cuando tengamos que hacer los casos clínicos, alguno de ustedes va a presentar a vuestro compañero y va a desarrollar más o menos como un antecedente, una antesala que pueda reflejar más o menos el tema en contexto, ¿no? Entonces, como un adelanto. Entonces, ¿hay un voluntario o lo designamos? Designaremos en todo caso. May Denise va a ser la presentadora del día de hoy. Adelante, por favor, a quien le corresponda. Doctor, habíamos quedado con los chicos que yo iba a presentarlos. Ah, tú lo presentas, Sí, perfecto. sí, chao, chao, te llamo. Y May Denise, ¿qué opinas tú? Te están quitando el show. Está bien, doctor, no hay problema. Sí, Bueno, porque ya quedamos. perfecto. Adelante entonces, Quiserio, invita a presentar la exposición del día de hoy. Bueno, chicos, en esta oportunidad nos va a tocar exponer los temas de casos clínicos. Tranquilo, no se preocupen. O sea, eso, si tienen que enmendar algo, lo enmendan. No sé, por favor, láncense, desestrésense y esto hagámoslo más dinámico y más suelto, por favor. Tranquilo.
Le toca exponer a Joan de la Torre todavía, doctor, no todavía mi grupo, pero bueno, vamos a comenzar con la exposición de la teoría de los casos clínicos con la participación de Joan de la Torre. Gracias, compañero, por la presentación. Bueno, ya tocaba la última parte, ¿no? de la exposición que, bueno, ya habíamos hablado de la patología de los nervios craneales, ¿no? Relacionados con la oftalmología. Ya habíamos visto la parálisis del tercer, cuarto y sexto par craneal. Habíamos visto la afección del segundo par craneal con la neuritis óptica. Y ya la última parte era hablar, pues, de la pupila tónica de Addy. Entonces, nosotros, para entender qué es la pupila tónica de Addy, tenemos que primero hacer un recuerdo anátomo-fisiológico, sobre todo de esto, ¿no? Que estamos viendo aquí, que es el reflejo fotomotor. Entonces, vamos a ver primero que nosotros sabemos, ¿no? Que para tener un reflejo fotomotor vamos a tener que poner un estímulo luminoso delante del ojo que vamos a evaluar. Y bueno, este estímulo luminoso va a llegar primero a la retina, posteriormente va a viajar la señal, la retina va a codificar y va a producir una señal, ¿no? Que va a ir por el nervio óptico. Aquí lo tenemos, va a pasar lo que está en verde, ¿no? Tenemos el nervio óptico, pasa hacia el quiasma óptico, luego la cintilla óptica y posteriormente en el tálamo ipsilateral va a llegar al núcleo geniculado lateral, ¿no? Este núcleo geniculado lateral va a pasar sus señales hacia el núcleo pretectal ipsilateral. Todo hasta este punto, todo es del mismo lado del estímulo de la luz, ¿no? Hasta este punto hemos llegado al mesencéfalo y al colículo superior, ¿no? El paso más importante tal vez del reflejo fotomotor se da en este momento, donde pasa el impulso del núcleo pretectal, pasa al núcleo accesorio del tercer par, o también llamado núcleo de Edinger-Westphal. Y en este caso, ¿por qué es importante? Porque la estimulación, habíamos dicho que hasta este punto era ipsilateral, todo del lado del ojo que estaba siendo estimulado, pero en este punto se estimulan ambos núcleos de Edinger-Westphal, ¿no? El ipsilateral y el contralateral. Entonces, ¿esto qué va a dar como resultado? Va a dar que el reflejo fotomotor se dé tanto en el lado que está siendo estimulado, que es el reflejo fotomotor directo, y también en el ojo contralateral, que se denomina el reflejo fotomotor consensuado. Entonces, hasta este punto es importante porque a partir de este núcleo accesorio de Edinger-Westphal que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? De azulito ya cambia el color, van a salir junto con las fibras del núcleo principal del tercer par craneal, que son ya las fibras motoras. Hay que recordar que el núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo parasimpático, ¿no? Entonces, estas fibras parasimpáticas se juntan con las fibras del núcleo principal del tercer par craneal, y salen de la fosa interpeduncular en el mesencéfalo, ¿no? Que es la salida del tercer par craneal. Y van a viajar hasta este punto, ¿no? Que es el importante también en este caso, que es el ganglio ciliar, ¿no? El ganglio ciliar, que también es una estructura con predominantemente inervación parasimpática, ¿no? El sistema nervioso autónomo parasimpático. Y de aquí van a salir los nervios ciliares cortos posteriores, ¿no? Que son las fibras postganglionares parasimpáticas de este ganglio que también es parasimpático, y a dónde van a llegar, principalmente al músculo esfínter del iris, pero también al músculo ciliar. Entonces vemos aquí desde azul, ¿no? Todo lo que está desde azul es ya parasimpático, nace del núcleo de Edinger-Westphal, que ha sido estimulado bilateralmente, y vemos, ¿no? Como desde este ojo, que es el que está siendo estimulado, vemos como la señal viaja en verde, en verde, en verde, se estimulan los dos pares craneales, los dos núcleos de Edinger-Westphal, tanto ipsi como contralateral, y salen hacia ambos ganglios ciliares, ¿no? Y del ganglio ciliar salen estas fibras cortitas que son los nervios ciliares cortos posteriores, y veamos cómo sigue la línea azul, ¿no? Hacia lo que sería pues el músculo ciliar y también el músculo esfínter del iris, ¿no? Vemos cómo están inervando. Y esto lo que va a dar es que la reacción del ojo a un estímulo luminoso es pues la miosis, ¿no? Que la pupila se contrae. Entonces aquí vemos de nuevo otra imagen, vemos en azul otra vez el núcleo de Edinger-Westphal,
sale de azul y va hacia los ganglios ciliares, ¿no? Vemos que es bilateral el estímulo y va a llegar, aquí no se ve cómo termina, pero llega hacia los músculos ciliares y el músculo esfínter del iris. En esta imagen se ve mejor. De rosado tendríamos aquí el complejo nuclear oculomotor, es decir, las fibras motoras del tercer par craneal, y en azul tenemos pues las fibras parasimpáticas del núcleo de Eddington-Westphal que salen en un mismo haz, ¿no? Del mesencéfalo, siguen el trayecto normal del tercer par craneal y aquí es donde nuevamente se separan, ¿no? Se hacen individuales. De azul va hacia el ganglio ciliar parasimpático, ¿no? Y salen las fibras que hemos mencionado, las ciliares cortas posteriores, y veamos cómo van a inervar, ¿no? Hacia los músculos ciliares que estarían por acá y hacia el músculo esfínter del iris, ¿no? Y no está de más recalcar, veamos las fibras rosadas, cómo van a inervar pues los músculos extrínsecos del ojo, ¿no? En este caso, la mayoría de estos, ¿no? Excepto el recto lateral y el troclear, ¿no? Que es el inervado por el sexto y el cuarto par craneal respectivamente. Entonces, una vez que ya hemos entendido bien el proceso de inervación del reflejo fotomotor, va a ser mucho más fácil entender cómo se produce la pupila de Addy. Entonces, ¿qué es la pupila de Addy? Es una anisocoria causada por la denervación parasimpática idiopática por lesión del ganglio ciliar. Entonces, podemos entender que si el ganglio ciliar se lesiona por cualquiera sea la causa, en este caso es idiopático, esta inervación parasimpática que estaba llevando estas fibras, ¿no? Y que después salen las fibras ciliares cortas, ¿no? Posteriores, que son parasimpáticas también, se va a perder, se pierde esa inervación parasimpática y por ende el reflejo fotomotor que normalmente al estímulo luminoso debería producir una miosis, se pierde también, ¿no? Entonces, ¿qué va a dar si se lesiona el ganglio ciliar? O de las fibras también, ¿no? Se puede lesionar tanto el ganglio como las fibras postganglionares, que serían los nervios ciliares, con una reacción perezosa a la luz y a la acomodación. Entonces habíamos visto que estas fibras inervan no solo el músculo esfínter del iris, sino que también inervan el músculo ciliar. Y es por eso que se pierde el reflejo de fotomotor por la denervación, podríamos decir, del músculo esfínter del iris, y se pierde la acomodación por denervación del músculo ciliar, ¿no? De los músculos ciliares. Entonces, es así como se entiende qué es la pupila de Addy. En este caso, esta pupila de Addy va a ser pues 90% unilateral y se puede considerar fisiológica si el defecto llegase a ser menor de 0,6 milímetros y no estuviese asociado a otras manifestaciones. Muy poco probable que encontremos eso, ¿no? Generalmente sí hay una diferencia mayor de 0,6 milímetros y pues se considera patológica, ¿no? Los síntomas son pues intolerancia a la luz, visión borrosa de cerca, es decir, va a imitar a una hipermetropía. ¿Por qué? Porque al perder este movimiento de acomodación, que es por parte del músculo ciliar, el cristalino va a permanecer plano, es decir, no se va a bombar ni no se va a mover en general para nosotros poder acomodar los objetos, ¿no? Querer ver más de cerca o más de lejos, ¿no? Entonces se pierde esta capacidad y imitamos una hipermetropía viendo borroso los objetos que están cerca, ¿no? Se va a producir también una cefalea y mareos, ¿no? Que son síntomas que se pueden asociar. Entonces, ¿cómo podemos también identificar y diagnosticar esta pupila de Addy? Esta pupila denervada va a ser hipersensible a la pilocarpina, es decir, que va a producir contradictoriamente, ¿no? Podríamos pensar que con esta pilocarpina que va a estimular la miosis, ¿no? No reaccionaría, pero sin embargo, la pupila denervada con una dosis mínima de pilocarpina reacciona. En cambio, la pupila o del ojo que está normal, que está sano, con esta misma dosis mínima no va a reaccionar. Entonces es así como podemos nosotros identificar cuál es el ojo afectado, cuál es el lado que está afectado y podemos diagnosticar una pupila de Addy. Hay ciertos hallazgos, ciertas circunstancias que nos van a ayudar a orientar el diagnóstico, ¿no? Si bien hemos dicho que es una denervación idiopática, si digamos vemos esta pupila de Addy y es de una aparición brusca después de un traumatismo cráneoencefálico, nos puede orientar a una posible causa hemorrágica o traumática, ¿no? Si la aparición es paulatina, con cefalea, con visión doble, con vómitos explosivos, podríamos pensar en un proceso expansivo, ¿no? Una enfermedad tumoral, algo que esté aumentando la presión intracraneal tal vez, ¿no? Si se asocia o aparece con fiebre, con cefalea y con rigidez de nuca, podemos pensar en un proceso infeccioso como la meningitis
o si la aparición es súbita con un intenso dolor ocular asociado a cefalea y pérdida de la visión de un ojo, podemos pensar en un glaucoma o en una neuritis óptica también, ¿no? No estaría de más pensar en eso. Entonces, así es como se ve la pupila de Adi, ¿no? Tal vez alguien quisiera participar y decir cuál de las dos pupilas o cuál de los dos ojos es la que está teniendo la manifestación de la pupila de Adi, por favor. Tenemos acá, ¿no? La estoy señalando el ojo, sería el ojo izquierdo y acá sería el ojo derecho, ¿no? ¿Cuál de las dos es la que está manifestando la pupila de Adi? ¿Podría ser el ojo derecho? El ojo derecho, ¿no? Está bien, porque si bien no sabemos a ciencia cierta cuál está recibiendo el estímulo luminoso, debería haber un reflejo consensual en cualquiera sea el caso, ¿no? Pero vemos que, imaginando que el estímulo luminoso esté de este lado, esta pupila está reaccionando normalmente, ¿no? Sin embargo, el reflejo consensual en este lado no se está dando. Y peor aún, si el estímulo luminoso estuviese de este lado, de la pupila derecha, el reflejo fotomotor directo no se está dando, sin embargo el consensuado se estaría dando. De todas formas, podemos identificar, ¿no?, que el ojo derecho es el que está manifestando la pupila de Adi, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con las exposiciones, muchas gracias, Joan, por la exposición, es muy buena. Vamos a hablar ahora sobre patología regional, quirúrgica regional, en manos de Keops y Rodrigo. Gracias, Licerio. Un momento, por favor, ya voy a presentar la exposición. Ok, Alessandra. Sí, doctor. Entonces corresponde a partir de ahora ya hablar acerca de exacto, patología común regional. ¿Quién va a presentar, jóvenes? Yo, doctor Keops, y Rodrigo Mejía vamos a iniciar con la exposición. Ok, Keops presente en todo caso, adelante. Sí, ¿se logra ver la pantalla? Se visualiza, se visualiza. Ya, está bien. Y el volumen nomás un poquito. A ver, Está casi bien. De repente acercarse un poquito más al micrófono. Gracias. ahora un poco mejor. Sí, está mejor, gracias. Ya, doctor. Está bien, entonces vamos a hablar sobre patologías regionales comunes y vamos a empezar con catarata, ¿no? Para hablar de catarata vamos a ver una reseña anatómica del cristalino, ¿no? Para recordar esta estructura. Bueno, este va a ser un órgano transparente, ¿no? Que va a tener una forma biconvexa, como podemos ver en la imagen. ¿Claro? Va a estar situado en la cámara posterior del ojo, justo por detrás del iris. ¿Ven? Acá está el iris, acá esta estructura de color rosado. Y detrás se encuentra el cristalino. Este va a estar suspendido, ¿no?, en el cuerpo ciliar y va a estar constituido por células anucleadas y fibras alargadas y dispuestas en capas concéntricas. Acá vemos las células epiteliales y luego a partir de ahí las células anucleadas y fibras, ¿no?, que van a disponerse en capas concéntricas hasta llegar al núcleo, ¿no? Por afuera vamos a tener la cápsula y ya las fibras más internas van a formar el córtex. Entonces, ¿qué es una catarata, no? Bueno, esta va a ser una opacificación parcial o total justo de esta estructura, ¿no?, del cristalino, que puede causar disminución de la agudeza visual, dificultades visuales, y se ha descrito que las cataratas son responsables de más del 50% de los casos de ceguera evitable del mundo.
¿Cuáles son los factores de riesgo que están relacionados con las cataratas? Primero, el sexo femenino, ¿no? De ahí los ancianos, a partir de los 60, 65 años, es bastante frecuente. El tabaco, el consumo de tabaco también se ha relacionado con esta enfermedad. Y el síndrome metabólico, ¿no? Que, bueno, separándolo, puede englobar diabetes, hipertensión, obesidad. Estas patologías están relacionadas con la aparición de cataratas. En cuanto a la clínica, ¿cómo va a venir el paciente, ¿no? ¿Qué nos va a describir? Primero, el paciente va a decirnos lo más frecuente es la pérdida de agudeza visual, ¿no? Sobre todo la visión lejana. Ah, y que esta va a ser lenta y progresiva. Este es el signo más clásico. Y esta disminución, sobre todo es en ancianos, ¿no? Y van a tener una visión en niebla. Aparte, van a tener una fotofobia y va a haber una alteración de la percepción de los colores, ya que el paciente nos va a referir que, por ejemplo, el blanco o ve muchas cosas que antes las veía blanco de un tono medio amarillento. En cuanto a los signos que se pueden observar, ya el médico, nosotros, ¿no? O los oftalmólogos, primero va a ser la agudeza visual, que sí la vamos a notar disminuida, sobre todo en la escala de Bonnier para la visión lejana, ¿no? Y con la escala de Parisot para la visión más cercana. De ahí la exploración biomicroscópica con lámpara de hendidura va a ser una exploración clave, ¿no? Para establecer el diagnóstico y precisar sobre todo la forma y la topografía de la catarata. Esta debe realizarse antes y después de la dilatación pupilar del ojo, ya que vamos a poder visualizar cómo es el ojo sin el iris dilatado y tener una mejor percepción de la catarata ya con el ojo dilatado. Acá, como podemos ver en la imagen, esta es una exploración biomicroscópica donde nos muestra una catarata nuclear. Se va a dividir de acuerdo a la opacidad, puede ser nuclear, como les mostré en esta imagen, una opacificación gradual del núcleo del cristalino que produce un aumento del índice de refracción, ¿no? Lo que va a causar una miopización, el paciente va a tener miopía, y va a mejorar la visión cercana, ¿no? La visión lejana va a estar más dañada. También tenemos la cortical, con una pacificación en forma de cuña, subcapsular, anterior o posterior, y que produce una opacificación central o paracentral. Y de acuerdo y también hay otras, como la lamelar, polar anterior, posterior, sutural, o la catarata en roseta, ¿no? Muy frecuente sobre todo en traumas contusos. Acá vemos una catarata corticonuclear que está complicada con una uveitis crónica sarcoidósica, ¿no? Se pueden ver las sinequias iridocristalinas, sobre todo que están en la cámara posterior, ¿no? Y que se complican con la inflamación crónica. Acá una catarata madura con una leucocoria completa o una pupila blanca, ¿no? La catarata nuclear que ya hemos observado, un corte sagital y vista de frente, y la nuclear y subcapsular posterior. ¿Cómo evoluciona una catarata entonces? Primero la catarata empieza con una forma que se llama la catarata intumescente, y esto es debido a la osmolaridad adquirida del cristalino, ¿no? Que esto aumenta progresivamente el volumen y empieza a adoptar un aspecto nacarado, volviéndose más grueso y causando una miopización al paciente. Después sigue la catarata madura y se va a caracterizar por una degeneración de las fibras que ya les mostré en las primeras imágenes del cristalino y por una opacificación total. Y esto todo se va a volver completamente blanco, como en esa imagen, o la de la leucocoria, ¿no? O la catarata ya, la nuclear. Esta sería ya una catarata madura, ¿no?
y con frecuencia se va a observar o va a haber una fragilización de la zónula, lo que puede conllevar a una subluxación del cristalino. Después la catarata morganiana, donde se va a ver una forma particular en la que la corteza del cristalino se licúa y el núcleo se va a endurecer y se encuentra en el fondo del saco de la cápsula. Y finalmente la catarata membranosa, que ya va a ser mucho más pequeña, el cristal va a estar prácticamente sin fibras y va a ser una estructura bastante delgada, arrugada y retraída, ¿no? sobre sus residuos. Entonces, empieza con en la catarata intumescente con una engrosación de esta estructura y poco a poco se va a ir adelgazando, ¿no? Hasta que el cristalino ya sea totalmente inservible. La etiología tenemos varias, pero dentro de las más frecuentes van a estar la catarata senil, ¿no? Que es la principal a partir de los 65 años y se produce en personas más jóvenes, es llamada presenil. También pueden existir cataratas después de las intervenciones quirúrgicas, sobre todo debido a la inflamación que puede presentarse, también asociadas a la patología sistémica, bastante frecuente en la diabetes, ya que va a haber una hiperosmolaridad sanguínea y como hemos visto en la catarata intumescente, todo empieza con una hiperosmolaridad, ¿no? Que va a dañar el cristalino. También puede estar relacionado al hipotiroidismo, hipertensión arterial e insuficiencia renal. Las cataratas traumáticas por iatrogenia y algunas que se producen en la infancia, ¿no? Como por ejemplo, tenemos acá una catarata congénita que adopta un aspecto moteado, nos describe, ¿no? Efectivamente lo podemos comprobar. Vemos la catarata y hay zonas que están más opacas que otras. El tratamiento es quirúrgico y lo más usado era la facoemulsificación, que es un aparato que emite ultrasonido, ¿no? Este ultrasonido, mediante las vibraciones, va a permitir la extracción del cristalino y nos va a permitir conservar la cápsula, ¿no? Para que, sobre todo, esta sirva de soporte al implante. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Primero, hacer la dilatación del iris para tener un campo bastante grande. Después la incisión, que puede ser de 1.8 a 2.4 milímetros. La inyección del viscoelástico, sobre todo para evitar que el ojo se vacíe, ¿no? Por la inyección. Entonces inyectamos este producto para mantener el volumen de la cámara anterior. Después la contraincisión, que es una segunda incisión corneal y se debe ser a 90 grados, ¿no? De la primera para permitir sobre todo un trabajo bimanual. Ya luego viene la cápsula rexis, donde la cápsula anterior del cristalino se abre de forma circular, irregular, y para permitirnos acceder a esta estructura. La hidrodisección, donde inyectamos un suero bajo la cápsula, la separamos del cristalino y esto nos va a permitir con más facilidad extraer el cristalino. Luego sigue la facoemulsificación, donde ya mediante la emisión de ultrasonido vamos a realizar surcos en el núcleo del cristalino en forma de cruz sobre todo, y esto nos va a permitir delimitar, ¿no? el cristalino en 4 porciones que se van a disociar y luego las vamos a ir separando. Luego una inyección del producto viscoso también e implantación ponemos el implante, ¿no? Ya una vez que retiramos todo esto y la cápsula se encuentra vacía del cristalino, inyectamos un producto viscoso para abrir el saco del cristalino y ahí nos queda un campo para implantación, ¿no? Luego, lavado del producto viscoso, ya que este debe retirarse, ¿no? Porque si no puede causar una hipertonía ocular.
Y finalmente la hidrosutura de las incisiones, y que bueno, el paciente se va a quejar, ¿no? Ya que va a tener una sensación de cuerpo extraño con este. Se realiza con hilo monofilamento 10-0 y se retira al día 30. Acá hay una descripción un poco más gráfica de todo lo que les he dicho. Primero realizamos la incisión de acceso en una pupila dilatada, luego la capsulorhexis, retiramos el epitelio anterior del cristalino, realizamos la facomulsificación, inyectamos el lente ocular y cerramos. Luego la operación con láser, que se puede realizar, ¿no?, en varias etapas de la cirugía mediante láser de femtosegundo, lo que permite una mayor precisión y disminución de la energía ultrasónica y por tanto reducción de las complicaciones corneales, ¿no? La incisión, la capsulorhexis y la fragmentación, todo esto se puede realizar mediante láser de femtosegundo. Acá tenemos algunas imágenes, primero para planear la cirugía y por dónde van a ir las incisiones, ¿no? La primera incisión y luego la segunda incisión viene en un ángulo de 90 grados y todo esto mediante láser. Ahora, continuando con la exposición, vamos a ver que el queratocono, la definición nos la da su nombre, ya que es la córnea en forma del cono, de un cono, como vemos aquí en esta imagen. Suele darse en la pubertad o en la edad adulta temprana. No hay una diferencia de sexo, pero las personas negras y latinas tienen 50% más probabilidades de tener queratocono. También hay algunos estudios que dicen que la altura está relacionada a este, pero no están, no han demostrado una evidencia aún, ¿no? Los principales factores de riesgos pueden ser sistémicos, como el síndrome de Down, Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta, también el medio ambiente, el asma, la fiebre del heno, se han asociado. El frotarse los ojos es un factor de riesgo cuando hay prurito, y antecedentes familiares, ¿no? De 6 a 8% de los casos tienen un antecedente familiar. La clínica, el paciente, como la mayoría de patologías en oftalmología, va a tener alteraciones en la visión, ¿no? Pero esta va a ser asimétrica, ya que un ojo puede presentar un grado mayor de queratocono o estar más afectado que el otro, ¿no? Entonces, se puede quejar de agudeza visual, de pérdida de agudeza visual mayor en un ojo que en el otro. Luego va a haber la dificultad con la corrección visual, ¿no? Dificultades con la corrección de las gafas y la adaptación a los lentes de contacto. Tenemos el signo de Monson, que es una hendidura en forma de V en el párpado inferior al mirar hacia abajo, ¿no? Como se ve en la imagen, aquí hay una hendidura en el párpado inferior, ¿no? Y la hidropesía corneal, que es un edema corneal que se va a caracterizar por fotofobia y disminución repentina y dolorosa de la agudeza visual. El tratamiento es con cirugía. Puede iniciarse con, lo más leve, puede iniciarse con unas gafas, ¿no? Con corrección mediante gafas, y esta puede llegar hasta un trasplante corneal, ¿no? Acá les mostramos un entrecruzamiento de colágeno que va a utilizar riboflavina en gotas, luz ultravioleta y fotosensibilizador, ¿no? Para reforzar sobre todo los enlaces de la córnea y que esto no siga progresando. Después la corrección de la visión con anteojos, lentes de contacto y finalmente las intervenciones quirúrgicas, que puede ser la queratoplastia, el trasplante de córnea y en los casos más graves, que este sería el procedimiento de elección cuando ya los lentes de contacto se vuelven inútiles. Perdón un momento. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre pterigio y
chalazion. Bueno, iniciando con pterigium, primero, ¿qué significa la palabra pterigium? Esta va a venir una palabra griega que va a ser pterigium, que significa ala, y esto se va a considerar una degeneración hialina de la conjuntiva vulvar. Y esta, a su vez, va a invadir lo que es la córnea. Se ubica en el área conjuntival expuesta, es más frecuente en el lado nasal que en el lado temporal, pero puede aparecer en los dos lados, tanto en el nasal como en el temporal. Puede presentarse en un solo ojo o en ambos ojos. Todo esto en un mismo paciente. Esto más que todo va a aparecer en la población entre 20 a 40 años, pero también puede aparecer antes de esta edad, ¿no? Antes de los 20 años. Y sobre todo se va a dar en lugares donde hay climas secos y húmedos. Siguiente, por favor. Bueno, el pterigium va a tener tres partes y va a tener una forma de triángulo donde vamos a reconocer la cabeza, la cola o cuello y el cuerpo. La cabeza va a ser el vértice del triángulo, ¿no? Esta va a ser un área grisácea, plana y sobre todo va a ser avascular. Va a ser la única zona vascular del pterigium. Va a tener una forma redondeada o puntiaguda, ¿no? Luego podemos reconocer el cuello que une la cabeza con el cuerpo, que va a ser una zona móvil de la conjuntiva vulvar, y puede ser diseccionado fácilmente. Como dije, va a conectar la cabeza y el cuerpo, y acá podemos encontrar neovasos. Y luego, por último, tenemos el cuerpo, que va a ser el borde principal, donde que se va a localizar en la conjuntiva vulvar y va a presentar vasos sanguíneos, y también va a estar acompañado de un infiltrado celular inflamatorio y acumulación anormal de matriz extracelular. Esto sobre todo va a estar compuesta de elastina y colágeno. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la etiología y los factores de riesgo, como principal factor de riesgo y principal etiología vamos a tener a la exposición a la radiación UV. Se va a considerar como el mayor agente causal, pero acá también vamos a tener a los factores hereditarios. Vamos a tener una etiología pingüicular, que va a ser a través de la pingüécula como lesión primaria. Luego tenemos la etiología inflamatoria, área muscular, que se va a dar por reacción inflamatoria del tendón del recto medio. Luego tenemos la etiología tumoral, que se ha correlacionado con la expresión anormal del gen P53. Luego tenemos la insuficiencia lumbar, y también se vio estudios, ¿no?, donde se encontró que había relación con el virus del papiloma humano. Luego tenemos los factores irritantes externos, que pueden ser como el viento, el polvo y algunos contaminantes ambientales, ¿no?, del aire. Siguiente, por favor. En un cuadro clínico, la mayoría de pacientes con pterigium van a ser asintomáticos, y esto va a ser detectado rutinariamente, ¿no? Pero si es que presentan síntomas, los principales van a ser el ardor ocular, el enrojecimiento o sensación de cuerpo extraño, y en los casos de pterigium muy avanzado, el paciente puede tener molestias visuales, ¿no?, como como pérdida de la visión. Dentro de los signos vamos a tener el engrosamiento de la conjuntiva vulvar, y también va a haber una congestión conjuntival. Esta va a ser superficial y va a estar sobre todo en el cuerpo, ¿no?, que va a ser la parte más grande del pterigium. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener como criterios diagnósticos el clínico y el anatomopatológico, ¿no? El cuadro clínico se clasifica según la extensión o el avance sobre la córnea. Y esto puede comprometer el eje visual, ¿no? Se puede dividir en 4 grados, que vamos a tener grado 1, 2. El grado 1, que va a estar irradiado hasta el limbo, como se observa en la imagen. El grado 2 debe estar irradiado hasta el limbo y va a alcanzar una parte de la pupila. El grado 3 está irradiado hasta la pupila, y el grado 4 sobrepasa la pupila, como se observa. Bueno, también vamos a tener algunos criterios de severidad en los pacientes que tienen pterigium. Entre ellos vamos a encontrar el avance sobre la córnea, que vendrían a ser sobre todo en los grados 3 y 4. Va a haber también riesgo de insuficiencia lumbar por extensión o simultaneidad en el mismo ojo. Un criterio también va a ser la recidiva posterior al tratamiento quirúrgico, luego el compromiso del eje visual y también los signos de inflamación severa o recurrente.
Y entre las complicaciones vamos a tener la inflamación de la superficie ocular, puede presentar en casos de terium grave astigmatismo, visión borrosa. Como vimos también, el terium es bastante proclive a recidivar. También puede haber opacidad corneal y cimbleform. Siguiente. Bueno, como tratamiento vamos a tener la resección quirúrgica, que va a ser el tratamiento de elección en esta patología. Bueno, en terigium primarios lo que se recomienda es la resección más el autoinjerto. En terigium recurrente se recomienda la resección más autoinjerto con aplicación o sin de mitomicina, ¿no? 0.02%. Esto se aplica directamente en el lecho durante 5 minutos con un lavado exhaustivo con 250 mililitros de solución salina. En cualquiera de los dos casos se recomienda un control a los 7 a 10 días de la intervención quirúrgica. Bueno, también vamos a tener el tratamiento farmacológico que va a ser después de la intervención quirúrgica o postoperatoria, donde se le da al paciente, ¿no?, antiinflamatorios esteroideos. También se le receta antibióticos tópicos, sobre todo en la primera semana, que pueden ser la atromicina o neomicina. También es esencial las lágrimas artificiales. Para el terigium residuado podría incluirse también colirios, ¿no? Colirios inmunomoduladores, que podrían ser como la ciclosporina tópica o aplicación intra o postoperatoria de mitomicina. Siguiente. En los casos de que no sea recomendable el tratamiento quirúrgico para el paciente, lo que se le da es un tratamiento médico que va a estar a base de gotas lubricantes, esto de forma permanente para que el ojo esté todo el rato lubricado. Y si se encuentra una inflamación activa, podemos también recetar esteroides, ¿no?, de acción débil, que pueden ser la fluorometolona, esto por periodos cortos de aplicación, y también en algunos casos se les receta la ciclosporina A, el 0.1% en dosis de una gota, 3 veces al día durante 8 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, vamos a ver lo que es el chalación. El chalación va a ser una inflamación granulomatosa de las glándulas sebáceas de Meibonia. Esto puede ser espontáneo, secundario a un arzuelo o meibomitis aguda. La mayoría de las veces va a requerir decisión, y la mayoría, como ya sabemos, va a ser estéril, no va a presentar infección, por lo cual no va a necesitar una terapia antibiótica. Bueno, siguiente. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener la blefaritis crónica, pacientes con rosácea, pacientes con diabetes mellitus, dermatitis seborreica, pacientes inmunodeprimidos y pacientes embarazadas también. El diagnóstico de va a ser más que todo clínico, ya que se va a observar un nódulo subcutáneo en el tarso bien definido. Puede estar elevado y su característica es que no va a ser doloroso, ¿no? Y puede ser de 2 a 8 milímetros de diámetro. A la eversión palpebral puede mostrar un granuloma conjuntival externo, y la lesión puede ser única o múltiple. También tiende a recurrir en la mayoría de los casos, y puede drenar a través de la piel algún producto seroso, ¿no? Y algunas veces puede comprometer el eje visual, produciendo visión borrosa por astigmatismo inducido. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener el principal diagnóstico diferencial va a ser el orzuelo, externo o interno, donde vamos a tener las principales diferencias van a ser que el orzuelo va a ser doloroso y el chalación no va a ser doloroso, como ya lo dije. El orzuelo va a tener una etiología infecciosa, y el chalación sobre todo va a ser obstructiva, ¿no? Donde se van a obstruir las glándulas de Meibomian. Y sobre todo eso, ¿no? Y, la principal diferencia creo que sería la etiología, que el orzuelo sería infecciosa y la chalación obstructiva. Sí. Luego también vamos a tener los quistes sebáceos de piel, y en menos medida el carcinoma de glándula sebácea. Siguiente, por favor. Bueno, para el tratamiento no farmacológico, lo principal que se recomienda es una buena higiene, ¿no?, del borde palpebral donde se encuentre el nódulo. Esto se puede hacer a través de un hisopo o de algodón. También se recomienda utilizar champú de bebé o solución de bicarbonato de sodio.
y lavar el sitio de inflamación unas 2 veces al día, ¿no? Y reducir a una vez al día a medida que vaya mejorando. También se recomienda colocar compresas calientes para aflojar los collaretes y las costras, y esto más o menos unas 3 a 4 veces al día y durante 5 a 10 minutos en el área afectada, ¿no? Luego vamos a tener el tratamiento farmacológico, que es lo ideal, que va a ser la incisión y curtaje de lesiones. Luego también podemos recetar acetato de triamcinolona. Esto puede ser utilizado en lesiones menores de 4 milímetros, ¿no? Esto a dosis de 0,2 mililitros o de 5 a 10 miligramos en lesiones de 4 a 6 milímetros o de 0,2 mililitros o de 20 a 40 miligramos. Y eso sería. Gracias. Ok, la presentación en realidad es relevante puesto que el chalacio, el tericio, son patologías muy frecuentes, ¿no? En nuestro medio. Y al respecto corresponde indicar que al ser chalacio una situación bastante parecida a la presencia del orzuelo o urzuelo, ambas terminologías corresponden, no hay problema, depende de la región donde se la aplique, región geográfica quiero decir. Hay diferencias, sin embargo, ¿no? Diferencias sobre su origen y diferencias clínicas que podrían permitirnos fácilmente decir cuáles, ¿no? Y obviamente aplicar la terapéutica correspondiente. Voy a pedir que por el chat, por favor, se sirvan comentar al respecto. Primero pongan todas las signos, sintomatología del orzuelo. ¿Ya? En este momento, ¿cuál sería la signo, sintomatología del orzuelo? Vamos a ir comentando una a una. En este momento, por favor, compartan sus opiniones al respecto. A ver, lo que tengamos, a ver. Vamos un momento por ahí, un stop. Hasta ahí suficiente, jóvenes, suficiente. Ok, vamos a... Vale, dice dolor, perfecto. Estamos hablando de orzuelo, dolor. Muy bien. Es un dolor evidentemente bastante importante, ¿no? Un dolor referido al párpado involucrado, que va a exacerbarse con la palpación. Ustedes tocan la zona afectada y el dolor incrementa. Dolor y prurito, ¿sí? Sensación de cuerpo extraño, claro que sí. Al tener un incremento de volumen en la zona afectada, va a dar la sensación de cuerpo extraño. Lagrimeo, obviamente, como cuerpo extraño, va a generar un lagrimeo reflejo. Inflamación, claro que sí. La inflamación va a hacer que la zona esté congestiva, ¿no? Se pone congestiva, está un poquito más roja. Hiperemia, evidentemente, el ojito podría tener un grado de congestión conjuntival, ¿cierto? Y a la zona, próxima a la zona afectada, obviamente. Fernando dice nuevamente dolor y lagrimeo, dice Maybel. Dolor en el párpado, sí, se reitera, claro que sí. También lo dice Andrea, lo recibe nuevamente. Glicerio, calor. Eso es importante, jóvenes. Cuando hablamos, obviamente, de un proceso infeccioso, como es el orzuelo, ¿no? Hay dolor, hay inflamación y hay calor. Claro que sí. El calor requiere más o menos un grado de inflamación, que nos permite hacer la búsqueda y el hallazgo de un signo, ¿no? A la que nosotros conocemos como la tetra de Celso, ¿no? O de Paracelso. El dolor, calor, rubor y no es tétrada, o es la triada. Confirmen, por favor. Tumor. Mi tumor, perfecto. Completamos con el tumor, perfecto.
hinchazón que Alessandra claramente lo. ¿Ven cómo estamos construyendo más o menos? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un chalazo de un tumor solo? Dolor, tumor, calor, rubor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, stop. ¿Te refieres con el stop? ¿A qué stop? Ah, me estás pidiendo que paremos, ¿no? Ok, gracias, stop. Alto. Lagrimeo, dolor, lagrimeo, picazón, sí, eritema, cierto, todo ello. Fotofobia, claramente, Winnie. A ver, fotofobia, sensibilidad a la luz. Tetra de Celso. Tumor, rubor, calor y dolor. Claro que sí. Todo ello va de la mano con el diagnóstico de un orzuelo, proceso infeccioso. Entonces, ahora, si tenemos un proceso infeccioso, vamos a entender que esta infección nace de un lugar en especial. ¿Alguien puede denominar cuál es ese lugar donde se inicia la infección, por favor? Escríbalo, por favor. De la glándula de Meidomio. Julio, no necesariamente la glándula de Meidomio. La glándula de Meidomio se va a ver afectada generalmente por la obstrucción de la válvula de drenaje. Luego de una blefaritis crónica, la alteración de la alimentación, una parpaditis, si quieres, una blefaritis crónica, va a alterar obviamente el epitelio de la válvula de drenaje. Entonces se va a epitelizar y va a taponar. Estas glándulas van a seguir trabajando y van a acumular la grasa, ¿no? Que normalmente debería ser líquida, fluida, se va haciendo más extensa, se condensa y se saponifica inclusive con el tiempo. Entonces hacen una especie de jabones, los cuales si permanecen ahí, en ese lugar enclaustrado, con el tiempo se puede llegar hasta calcificar, ¿no? Eso ya es una meibomitis, eso ya es un chalación. Justamente sería el diagnóstico diferencial. Entonces la lesión no ocurre a nivel de la glándula meibomia. A ver si, por favor, a ver, ¿quién más opina? En el folículo, evidentemente. Es el folículo piloso, ¿no? Entonces, a ese nivel ocurre la infección, obviamente. Es mucho más fácil que a través de la pestaña misma ingrese un germen involucrado y genere esta infección y genere, obviamente, el problema conocido como el orzuelo, ¿no? Entonces, el tratamiento de ambos, en todo caso, va a radicar primero en el diagnóstico diferencial entre uno y otro. Entonces, siendo que el orzuelo constituye la presencia de la tetra de Celso, perfecto, ya lo tenemos diferenciado del chalacio. El chalacio simplemente va a haber, evidentemente, un incremento de volumen. Puede haber cierto tipo de dolor, pero no es un dolor manifiesto, ¿no? Una incomodidad al paciente, una sensación de cuerpo extraño también, eritema también. De repente hasta la presencia de un punto blanco en el párpado hacia afuera, ¿no? El paciente podría decir está infectado, eso es pus, pero realmente es simplemente el chalazo y la presencia de la grasa de la glándula meibomio. Entonces, básicamente es la diferencia, ¿no? El dolor, el calor, el rubor. Evidentemente el dolor no es tanto del chalazo, ¿no? El rubor puede infectarse, puede sobreinfectarse el chalazo, claro que sí, pero obviamente es una infección mucho más benigna que la de los suelos, ¿no? Los suelos es mucho más agresivo, puede llegar inclusive a complicarse con una celulitis anterior o una celulitis preceptal, ¿no? Entonces, y obviamente con todas las implicancias que devienen de una celulitis. Entonces, evitar llegar a eso. ¿El tratamiento cuál sería, jóvenes? A ver, indiquen, por favor. Adelante, tribuna abierta. Deberíamos de drenarlo, doctor, y después antibiótico-terapia. Gracias por la intervención. En realidad,
hay que cubrir siempre con antibiótico. Prefiero en persona cubrir antes con antibiótico antes de proceso de drenaje. Y drenamos obviamente en una situación en la que ya haya un punto, una zona fluctuante. Si tenemos un absceso, hay que drenarlo, ¿no? Pero obviamente el proceso de inflamatorio tiene etapas, ¿no? Entonces el flemón y todo ello tiene un proceso. Entonces cuando está indurado, vas a drenar, vas a hacer una incisión y no va a salir nada. Entonces cuando tú encuentras un punto de fluctuación, obviamente, en el flemón, el absceso, es cuando puedes recién drenar. Pero normalmente el orzuelo no necesita ser drenado, ¿no? No necesita ser drenado, entonces simplemente con tratamiento antibiótico. Y antibiótico terapia tiene que ser de amplio espectro, porque es posible que tengamos gérmenes gram positivos y gram negativos, ¿no? Inclusive anaerobios podrían asociarse, entonces cubrimos generalmente con terapia local y terapia parenteral, vía oral, perdón, ¿no? Mientras el paciente pueda recibir, obviamente, terapia vía oral y la gravedad no involucre la presencia de una celulitis preseptal, inclusive, podemos usar vía oral. Pero si ya tenemos celulitis comprometida, entonces va a ser necesario, obviamente, ya abarcar a una terapia parenteral endovenosa y eso amerita una hospitalización, ¿no? Porque ahí cerca está la grasa periorbital, y ahí cerca está toda una celulitis orbital que es una complicación, está el seno cavernoso y está una encefalitis, una meningoencefalitis, una complicación que podría nacer de un inadecuado abordaje de la patología indicada. Entonces, ese paciente debe ser referido con inicio de una terapia bioral mínimo, ¿no? De un centro donde no manejamos todavía el manejo, perdón, el manejo de la celulitis preseptal, ¿no? Y posiblemente porque no tengan los medicamentos. Si tuvieran, obviamente, van a arrancar mínimo con una ceftriaxona endovenosa, una dosis mínima de arranque, y el paciente continuará con la terapia en lugar de referencia. Eso es más o menos cómo es que debemos nosotros abordar este tipo de patologías y sus, perdón, ustedes, este tipo de patologías y sus complicaciones probables. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, por favor? Preguntas, jóvenes, no hay preguntas, todo está claro, nadie opina. Ok, Johan, Sebastián, ¿qué opinas al respecto de lo que hemos comentado? Y después una opinión acerca de Julio Arón. Adelante, Johan. Johan, ¿estás por ahí? Julio. Doctor, buenas tardes. Por favor, si nos compartes tu opinión a lo descrito anteriormente, por favor. Ok, bueno, entonces se habló, ¿no? sobre dos patologías y su diagnóstico diferencial que es importante, ¿no? Que es el orzuelo y el chalacio. Bueno, es importante recordar que se mencionó, ¿no? que es importante considerar, sobre todo en el interrogatorio, el tiempo de enfermedad, ¿no? Porque una patología va a ser aguda, ¿no? En este caso va a ser el orzuelo, mientras que otra va a ser el chalacio. También se tocó el tema respecto a la causa de la fisiopatología, ¿no? En el caso del orzuelo, pues el doctor mencionó, ¿no? Que es más frecuente por obstrucción del folículo, ¿no? Pero bueno, también hay bibliografía que menciona, ¿no? Que puede darse por obstrucción de las glándulas de Meibomio, en el caso de que sean las glándulas internas, o las glándulas de Seys o de Moll, en el caso que fuera a nivel del párpado externo, ¿no? Y mientras que en un chalación pues va a ser lo mismo, va a ser la obstrucción de dichas glándulas, sobre todo la de meibomio, pero esta va a tender a
cronificarse, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta el drenaje, el manejo de estos casos, ¿no? Para el manejo, pues como ya se mencionó en clase, el orzuelo como va a ser agudo y va a venir con signos de infección, y la tetra es celso, ¿no? Calor, rubor, tumor, y bueno, tenemos que manejar ello, ¿no? Y bueno, siempre es importante la antibiótico-terapia, ¿no? Y si se forma un acceso, pues también es importante, como se mencionó, drenarlo, ¿no? Sobre todo por las complicaciones que puede causar, ¿no? Sobre todo porque está muy cercano a lo que es estructuras importantes como el seno cavernoso, y puede dar una trombosis de este, y puede, pues, el manejo puede ser ya más complicado, ¿no? Y bueno, respecto al chalazion, pues también es importante considerar sobre todo el método quirúrgico, ¿no? Para esta patología crónica, ¿no? Y bueno, también se mencionó de la antibiótico-terapia, ¿no? Si es un cuadro muy agudo y que tiene signos generales, pues también es importante iniciar antibiótico no solo oral, sino parenteral, y uno que cubra sobre todo, ¿no?, las causas más frecuentes, en el caso del orzuelo, ¿no?, que mencionó el doctor, que es Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces tendríamos que usar y ver también, ¿no?, si nos encontramos a un Staphylococcus aureus que no es resistente a meticilina, quizá podríamos empezar con oxa o dicloxacilina, ¿no? Pero también se mencionó el uso de ceftriaxona, o bueno, en otros casos, bueno, también se puede usar, ¿no? Si es Staphylococcus aureus vancomicina, claro, si es resistente, y en base al historial también. Y eso creo que podría rescatar, doctor, como conclusión. Muchas gracias, Julio. Pertinente la aclaración y la explicación que estás dando al respecto. En realidad, todas esas consideraciones se tienen a efectos del manejo del orzuelo y del chalazion, obviamente, ¿no? En el chalazion, por ejemplo, lo que tenemos que aplicar en todo caso es la aplicación de calor local. La termoterapia es muy importante y la solemos recomendar a efectos de aplicarla de manera continua, ¿no? 3, 4 veces por día, ¿no? Sugerimos compresas de agua caliente de manzanilla, por sus bondades, obviamente, ya conocidas, unas 3 a 4 a 5 veces en la mañana, por decir. Puede ser a las 7, a las 11, a las 15 y a las 20 horas, ¿no? 3 aplicaciones o 4 aplicaciones o 5 aplicaciones, dependiendo la, las características del chalazion. A veces el chalazion es múltiple, ¿no?, en ambos párpados, superior e inferior, e inclusive en ambos ojos. Y algunos pueden tener características de recidivantes. Entonces hay que ver esas condiciones y poder recomendar la mejor opción para el paciente. Recuerden este tip, jóvenes: un chalazion que tiene menos de 2 semanas puede manejarse con esta terapia y coadyuvar, obviamente, con antibióticos tópicos en forma de ungüento y en forma de gotas. Si tiene más de 2 semanas, la posibilidad de que este remita va a ser un poco más complicada, más difícil. Podríamos sugerir que haga más aplicaciones de calor, ¿sí? ¿No? Y de pronto esperar a las 2 semanas a que desaparezca. Sí, que esto no ocurre, obviamente, ya el cuadro es quirúrgico. Evidentemente se desarrolla el tipo de intervención que había explicado vuestro compañero, con el avenamiento, ¿no?, y el drenaje de estas glándulas que están obstruidas. La colocación de corticoide intralesional es opcional y va a ser, obviamente, acorde a las características de la cronicidad y la recrudescencia de los cuadros de chalazion. Esto frente a chalazion y orzuelo, jóvenes. Espero que quede claro, y si hay alguna duda, mejor expresarla ahora, joven, o continuamos con las presentaciones. Adelante, por favor, dejo a vuestro criterio. Doctor, buenas tardes. Doctor, en el caso del orzuelo interno, ¿el tratamiento es igual que al externo, doctor? Recuerda que si es un proceso infeccioso, el tratamiento es el mismo. Recuerda, es un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, interno. Evidentemente, hablamos de un chalazion infectado sobre infectado, si va a afectar la glándula de Meibomius. Pero un chalazion es chalazion, y orzuelo es orzuelo. Orzuelo más un chalazion sobreinfectado.
son dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si hay una infección, entonces vamos a tener que tratar la infección, primordialmente. Y la inflamación va a ceder con el mismo tema. Entonces, chalazo y orzuelo van a ser manejados completamente. Necesita terapia. Si es un orzuelo, diagnosticado es un orzuelo. No puede ser evidenciado como chalazo, simplemente. Es un chalazo, un sobreinfectado, si se quiere, en todo caso. Y es manejo antibiótico. Antibiótico vía oral, vía tópica, como le estamos indicando. Las compresas de agua tibia también van a ser efectivas en este caso, ¿no? Pero ya una vez cubierta con el antibiótico, obviamente, hay que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que a un orzuelo no le voy a recomendar que aplique compresas de agua tibia y de manzanilla, sino hasta luego de haber ya compensado el cuadro infeccioso, cuando ya se haya estabilizado más adelante. ¿Ok? ¿Está bien, Mila? Sí, doctor, muchas gracias. No, con todo gusto. ¿Alguna otra inquietud, pregunta, jóvenes? Son 3 de la tarde y 20 minutos. ¿Les parece unos 5 minutos de break? Para estirarse, levantarse, relajarse un poco, tomar un café de repente para despertar. Esta vez media complicada para el tema de la marea alcalina, ¿verdad? Ok, 3:25 nos reunimos nuevamente. Libertad, compañeros, ¿estás?